El presidente Enrique Peña Nieto evalúa con su gabinete las acciones en favor de los afectados por el sismo. Pide el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, no lucrar con la tragedia. Quien lo quiera hacer le va a ir muy mal y va a tener la reprobación de la sociedad. Hay recursos suficientes para enfrentar los daños. Pensamos que entre las coberturas, los seguros, los recursos presupuestales, tendremos capacidad de hacerle frente. Se cumplen 32 años del sismo del 85. Hoy se realiza un mega simulacro. Vinculan a proceso al presunto asesino de Mara Fernanda Castilla. La empresa Cabify pierde el registro en Puebla. Panamá concede la extradición de Roberto Borge. México rechaza ratificar el Telecán cada 5 años. Estaríamos dándole a los inversionistas de los 3 países muy malas indicaciones. El huracán María devasta la isla de Dominica. América y Cruz Azul se verán las caras en la Copa MX. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 16 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Y saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Pati, muy buenos días. Es un placer saludarte esta mañana de martes 19 de septiembre, un día muy especial, difícil. Siempre recordaremos quién nos tocó ese temblor que se registró en 1985, un día como hoy que lamentablemente causó bastantes bajas. Por cierto, alrededor de las 11 de la mañana, muy puntuales, sonará la alerta sísmica. Le tenemos toda la información al respecto, hacer un ensayo y precisamente concientizar de que vivimos en un país sensible a los temblores, a los terremotos. Saludo con mucho gusto también a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió anoche con integrantes de su gabinete para evaluar las acciones en favor de las personas damnificadas por el terremoto del 7 de septiembre en Chiapas y en Oaxaca. Esto lo informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a través de su cuenta de Twitter. En este encuentro estuvieron presentes el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, de Educación, Aurelio Nuño, de Agricultura, José Calzada, de Desarrollo Social, Luis Miranda, así como de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. Antes de este encuentro, el presidente y su esposa Angélica Rivera visitaron el centro de acopio instalado en el Campo Marte, donde se recopila ayuda para los damnificados por los sismos. Ahí informó que se ha dispuesto de todo un operativo logístico para que la ayuda llegue a quien más lo necesita. Y aquí será muy importante que realmente la propia población de cada lugar, ellos van siguiendo cómo van llegando los camiones, llegan a los centros de distribución, cómo a través de efectivos militares y navales se entrega directamente las despensas a las personas damnificadas. Y estamos evitando en todo lo posible la intermediación incluso de autoridades muy locales, porque no queremos que se pretenda lucrar o discriminar el tipo de apoyo que va a la población. Por su parte, la señora Angélica Rivera reportó que hasta el momento se han entregado más de 2.000 toneladas de alimentos y artículos básicos. Gracias por estar con nosotros, gracias por todo tu apoyo y gracias sobre todo por toda tu dedicación y por toda tu entrega a toda nuestra gente. Yo he sido testigo de todo tu trabajo durante todos estos años. He visto cómo desde el principio has estado brindando pues todo tu apoyo y todo tu esfuerzo a toda la gente que lo necesita. El presidente, su esposa y cientos de voluntarios ayudaron a armar las despensas que ha donado la sociedad y dio el banderazo de salida de los camiones y trailers que llevan estos alimentos. Y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que hasta el momento se han reportado 2.678 escuelas con algún tipo de daño, tanto en Oaxaca como en Chiapas. Son todo tipo de afectaciones, desde afectaciones menores hasta daños mayores que van a implicar la reconstrucción total de los planteles, como es el caso del Centro Escolar de Juchitán.
Dijo que esta contingencia no va a afectar, esto es lo importante, el ciclo escolar y que en las próximas semanas podrán regresar a clases cerca de 200,000 alumnos. Estamos en condiciones de recuperar el ciclo escolar, ya sea que tomen clases en otras escuelas o en aulas provisionales, podremos ir recuperando el tiempo perdido. Reconoció el secretario Nuño a los padres de familia y a los maestros que apoyan en las labores de reconstrucción y aseguró que este momento de solidaridad no debe utilizarse con fines políticos. No debe de haber espacio para que nadie en ningún espacio político pueda querer lucrar con este tema. Y creo que quien lo quiera hacer le va a ir muy mal y va a tener la reprobación de la sociedad. Y me parece que no hay cabida para esos temas. En paralelo, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, aseguró que se cuenta con los recursos necesarios para enfrentar los daños que dejó el sismo sin que esto signifique una presión para las finanzas públicas. Informó que el despliegue de recursos iniciará esta semana. Tenemos una arquitectura financiera robusta, una arquitectura presupuestal, donde tenemos dinero en los fondos y pensamos que entre las coberturas, los seguros, los recursos presupuestales, tendremos capacidad de hacerle frente a lo que nos ha implicado hasta este año huracanes y terremotos. El secretario de Hacienda dijo que la fase de reconstrucción deberá iniciar este mes para que los afectados por el temblor y el huracán Katia vuelvan a la normalidad lo antes posible. Toda la red eléctrica y la red de abasto de agua potable se restableció al 100%. Ya hay trabajos que se están haciendo en todas las escuelas afectadas. Los procesos de reconstrucción de vivienda irán tomando tiempo, pero todos deben de empezar antes de que termine el mes. Entonces, el calendario específico dependerá de la infraestructura puntual, pero en todos los casos el trabajo de reconstrucción se empezará antes de que termine el mes y en casi todos ya se empezó. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, destacó la eficacia, compromiso y responsabilidad social también de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que ya restablecieron la luz en las zonas afectadas por el sismo de Chiapas y de Oaxaca. Ante escenarios de crisis, asegurar el suministro de agua y luz resulta fundamental para que se puedan abrir hospitales, escuelas, asilos, albergues, cocinas y comedores comunitarios para atender a la población. En las zonas devastadas, la CFE y la Conagua han logrado restablecer ya cerca del 100% de los servicios de energía eléctrica y de agua potable. Por su parte, el secretario de Salud, José Narro, advirtió que la zona afectada por el sismo en Oaxaca y Chiapas está en riesgo epidemiológico, principalmente por enfermedades gastrointestinales, conjuntivitis y la propagación del dengue y zika. Aseguró que mediante brigadas de salud se tiene contratado y controlado este posible riesgo. Se trata de brotes epidémicos que puedan ocasionar por agua, por consumo de agua, de alimentos, enfermedades gastrointestinales. Y se trata de algo que nos preocupa mucho. En algunas de las zonas está presente el mosco que transmite dengue, chikungunya y zika. Destacó que a pesar de las afectaciones en la red de hospitales, 95% de la infraestructura de salud en Oaxaca y Chiapas está funcionando. Para recordar el terremoto del 19 de septiembre de 1985, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México va a realizar hoy a las 11 de la mañana un macro simulacro. La alerta, como le digo, sonará en punto de las 11 a través de los altavoces que se han instalado en las cámaras de vigilancia de la capital del país. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el simulacro fue suspendido en los estados de México, Michoacán, Guerrero y Oaxaca y Puebla como una muestra de solidaridad con las poblaciones de Oaxaca y Chiapas y para no generar alarma en los habitantes, toda vez que siguen las réplicas, más de 2,000 réplicas hasta el momento del terremoto que afectó a Chiapas y a Oaxaca. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá concedió al gobierno de México la extradición de Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo. Esto a fin de que
enfrente los diversos procesos penales por delitos presuntamente cometidos durante su administración. La defensa del exmandatario anunció que impugnará esta decisión, ya que la solicitud presentada por las autoridades mexicanas no se apega al tratado de extradición vigente con Panamá. Borge Angulo fue detenido el pasado 5 de junio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando pretendía viajar a Europa. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el anuncio de inversión del destino turístico temático Amicó, que se reubicará en la Riviera Maya en Quintana Roo. Ahí llamó a los mexicanos a creer y convencernos de que el mejor parque de este tipo puede estar en nuestro país. Sé que alcanzaremos estas y otras metas porque hoy estamos haciendo lo que nunca antes. Consolidar los avances nos exige mantener este camino que nos ha permitido refrendar ante nosotros y ante el mundo lo que somos, un país responsable en el que se puede confiar y donde se puede crecer. El principal inversionista en este proyecto, el empresario Carlos Peralta, informó que la primera etapa va a estar terminada en noviembre, pero del próximo año. Con una inversión estimada de 840 millones de dólares, Amicó está proyectado desarrollarse en un predio de 120 hectáreas en 2 etapas. Un simulador de vuelo panorámico vuela sobre México, un simulador de expedición submarina Mares de México, la atracción Los Piratas de Bacalar y una gran alberca de olas. El presidente recordó que durante su administración México pasó del lugar 15 al 8º mayor atractivo turístico en el mundo. Y de cara a la tercera ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, informó que hay 7 capítulos con grandes avances y 12 con cierto grado de complejidad, como el de las reglas de origen y la solución de controversias. Advirtió que la cláusula propuesta por Estados Unidos para ratificar el tratado cada 5 años afectaría gravemente las inversiones. Lo que hacen los acuerdos comerciales es dar certidumbre a los inversionistas. Si la única certidumbre es la terminación y solo por un voto o por una refrendar después de esa terminación se puede continuar, pues estaríamos dándole a los inversionistas de los 3 países muy malas indicaciones sobre el mantenimiento y la longevidad de un acuerdo comercial. Porque las inversiones son de 25, de 30 años y tiene que haber un mecanismo de confianza de largo plazo para que las inversiones no solo se sostengan, sino que vengan más inversiones a la región. Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, dijo que para generar mayores inversiones, nuestro país debe fortalecer el Estado de Derecho. El principal reto que tiene México como país es fortalecer su Estado de Derecho. México ha avanzado en su competitividad en muchos aspectos y sin embargo en el Estado de Derecho seguimos teniendo graves carencias y por eso es que esperamos en el sector privado que se tomen decisiones importantes en materia de seguridad pública. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, reveló que las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte avanzan rápidamente. Sin embargo, dijo desconocer, ahí está la nota, como decimos, si podrá alcanzarse un término. Estamos moviendo a una velocidad warp, pero no sabemos si vamos a llegar a una conclusión. Ese es el problema. Vamos corriendo muy rápidamente. Todo el proceso está teniendo efectos reales en granjeros, rancheros y empresarios, particularmente en Estados Unidos y México, pero también en Canadá. Así que hay razones para moverse rápidamente en la renegociación, tan rápido como sea posible. La Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, las ANUYES, acordaron fortalecer las acciones para facilitar a los Dreamers su inserción al sistema educativo nacional. Más de 400 instituciones de educación superior de la ANUYES se comprometieron a recibir a los Dreamers en sus 5,000 planteles, así como agilizar la revalidación de estudios y títulos. Por su parte, la SEP instaló 11 módulos educativos en puntos de repatriación a fin de brindar información a los estudiantes que regresan de Estados Unidos. Además, reforzó las ventanillas de orientación educativa y habilitó la página www.mexterior, ahí lo puede ver usted también en su pantalla, .cep.gov.mx.
Terminó en la Ciudad de México el foro Forbes, que este año estuvo dedicado a analizar el papel que debe asumir nuestro país para enfrentar los cambios en la aldea global. Personalidades destacadas del sector político, económico y empresarial participaron en el foro Forbes Reinventando México. Compartieron sus ideas y estrategias para que nuestro país se siga desarrollando. Ahí, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, dijo que hacia adelante se debe consolidar el Estado de Derecho, profundizar las reformas estructurales y no dar por sentado la estabilidad económica. Un esfuerzo muy importante, estabilidad en finanzas públicas. Hemos implementado de manera muy agresiva las reformas estructurales y estamos en el proceso de implementar las transformaciones que se ocupan para que el Estado de Derecho ocupe y tenga cada vez más vigencia. Por eso yo decía que esa es una reforma estructural en la que estamos trabajando y en la que el país tendrá que seguir trabajando hacia adelante. En su oportunidad, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, coincidió que para transformar a nuestro país es necesario continuar con la implementación de las reformas estructurales. A la hora de reinventarnos, no nos olvidemos que hay cosas importantes que tenemos que salvaguardar y que es, primero, la convicción exacta de que seguimos siendo un país que creemos en el libre comercio, en la integración, pero que al mismo tiempo somos conscientes que es fundamental tener una agenda nacional de política pública para reforzar claramente la distribución de beneficios. Al respecto, la panista Margarita Zavala dijo que hay 3 tareas fundamentales para renovar a nuestro país: generar certidumbre económica, combatir la corrupción y la delincuencia. Si hay que optar entre regulación y competitividad, prefiero competitividad. En este encuentro también estuvieron los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, de Coparmex, Gustavo de Hoyos, y de Concamín, Manuel Herrera, así como el titular federal para el desarrollo de las zonas económicas especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani. Señalaron la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, eliminar las brechas de desigualdad y generar políticas públicas contundentes, entre otros temas. Con información de Flor Hurtado. Y continuando con el caso de la joven estudiante Mara Fernández Castilla, quien fue hallada muerta el pasado viernes en Cholula, Puebla, un juez de control vinculó a proceso a Ricardo Alexis Díaz, el conductor de la empresa Cabify, relacionado con la desaparición y muerte de Mara Fernández. El delito que enfrenta es privación ilegal de la libertad, por lo que se mantendrá en prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones. Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado reveló que el conductor ya había sido detenido por robo de combustible. Sin embargo, al no ser considerado un delito grave, salió en libertad. Por otra parte, la empresa Uber dio a conocer que el implicado prestó sus servicios antes de ingresar a Cabify. Sin embargo, fue dado de baja en mayo de este año por violar los sistemas de seguridad. Mientras tanto, el gobierno de Puebla canceló el registro de la empresa Cabify debido a las deficientes medidas de seguridad para los usuarios. Ante esta decisión, la empresa manifestó su inconformidad, alegando que esta medida no es la solución al problema de inseguridad en el Estado. También presentó una copia de la carta de antecedentes penales del detenido, expedida incluso por la Fiscalía General de Puebla. Hay que destacar que Cabify seguía operando la noche de ayer en el estado de Puebla debido a que no ha sido notificada sobre la pérdida del servicio o la revocación de la concesión ahí en ese estado. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo que las 10 áreas de la dependencia que fueron vinculadas por la Secretaría de la Función Pública con la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, deberán dar respuesta a los señalamientos. También informó que sí existe un proyecto ejecutivo de la obra y que será la Dirección General de Carreteras la encargada de hacer la aclaración. Indicó que existen 52 empresas que recibieron el proyecto ejecutivo, así como un testigo social que avaló la existencia del documento y la ejecución de la obra bajo lo dispuesto en el mismo. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día.
El canciller Luis Videgaray está en los Estados Unidos. En su primer día de actividades se reunió con representantes del Comité Judío Americano. Hoy va a participar en el periodo ordinario de sesiones de Naciones Unidas, en donde va a exponer la posición de México en temas de política exterior y va a refrendar el compromiso con el multilateralismo. También va a firmar un memorando de entendimiento con la organización Anti-Defamation League en materia de asistencia a mexicanos que sean víctimas de discriminación y sobre todo de crímenes de odio. En información internacional, quien ya participó en la Asamblea de la ONU es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que de no haber reformas en la forma en que trabaja el organismo, recortará los fondos que destina a su país. Sin embargo, aseguró que ya está viendo un proceso transformador. Sé que el secretario general lo está cambiando y lo está cambiando rápido. Lo hemos visto y por eso felicitamos al secretario general y su llamado a que las Naciones Unidas se enfoquen más en las personas y menos en la burocracia. Buscamos unas Naciones Unidas que recuperen la confianza de la gente de todo el mundo. Antes, en los Estados Unidos, 6 jóvenes Dreamers demandaron al presidente Trump ante una corte de San Francisco, California, por no atenerse a los procedimientos legislativos previstos para cancelar el programa DACA. Los llamados soñadores aseguran que fueron violados sus derechos al acabar de manera abrupta con el esquema migratorio. Por cierto, Pati, hoy el presidente Donald Trump escribió un Twitter en el cual decía: gran día en las Naciones Unidas, muchas cosas buenas y otras difíciles estarán pasando en estos momentos. Tenemos un gran equipo, gran discurso a las 10 de la mañana. Hoy también tendrá presencia Donald Trump allá en el seno de las Naciones Unidas. El Senado de Estados Unidos aprobó un presupuesto de $700 mil millones para la defensa para el año fiscal 2018 que comienza el 1 de octubre. Parte del presupuesto se destinará a la compra de nuevos aviones de combate, buques y tanques, así como para reforzar la defensa antimisiles en tiempos en los que la tensión con Corea del Norte aumenta. La Cámara de Representantes aprobó su propuesta de presupuesto el pasado mes de julio, por lo que ahora ambas cámaras deberán unificar sus propuestas. También el presidente Trump y el presidente de China, Xi Jinping, se comprometieron a maximizar la presión sobre Corea del Norte, esto a través de una enérgica instrumentación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En una conversación telefónica, ambos mandatarios hablaron sobre el continuo desafío de Corea del Norte a la comunidad internacional y sus esfuerzos por desestabilizar el noreste de Asia. Por otra parte, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, dijo que Estados Unidos tiene muchas opciones militares en contra de Corea del Norte para defender a sus aliados y a sus propios intereses. Por cierto, el gobierno de España declaró persona non grata al embajador de Corea del Norte en Madrid, Kim Jong-chol. De acuerdo con el canciller ibérico, Alfonso Dastis, la decisión se tomó para expresar el rechazo de su país a los recientes ensayos nucleares y balísticos que ha realizado Pyongyang. El diplomático tendrá que abandonar España antes del próximo 30 de septiembre. El huracán María tocó tierra anoche en la isla de Dominica con categoría 5. El primer ministro de esa isla caribeña, Roosevelt Scarry, tuvo que ser prácticamente rescatado después de que se inundó su casa. Para que se imagine usted la dimensión de la tragedia. A través de su cuenta de Facebook aseguró que su país lo ha perdido todo y que el paso de María dejó una devastación generalizada. Hasta el momento no se ha informado sobre personas desaparecidas o muertas. Mientras tanto, en República Dominicana emitieron una alerta para 19 provincias en donde se ordenó la evacuación preventiva desde esta mañana. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos prevé que este meteoro María golpee mañana a las Islas Vírgenes y también a Puerto Rico. Nuestro país, vamos a las breves de México. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó la solicitud de registro del convenio presentado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para construir el llamado Frente Ciudadano por México.
Este frente tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. La Sala Superior del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación revocó la suspensión de 3 spots referentes al quinto informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa. Ante esta determinación, fue ordenado al INE realizar las acciones necesarias para que se reanude inmediatamente la difusión de los promocionales 4, 5 y 6 del quinto informe del jefe de gobierno. Representantes de los colectivos Vamos por Más y Fiscalía que Sirva entregaron al frente conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano su propuesta para construir una Fiscalía General de la República Autónoma y así evitar el pase automático del procurador Raúl Cervantes. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que respaldarán con toda fuerza y en todos sus términos a los colectivos. El gobierno de Chiapas informó que no ha sido encontrado el helicóptero ambulancia desaparecido ayer cuando trasladaba a una mujer embarazada que requería atención especializada. Tanto la Secretaría de Protección Civil de Chiapas como elementos de la Marina realizan sobrevuelos para continuar los trabajos de búsqueda y rescate. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen y regresamos con más información. Una interesantísima plática que tendremos después del corte. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne con su gabinete para analizar las acciones desplegadas en los estados de Oaxaca y Chiapas. La Secretaría de Hacienda garantiza los recursos para la reconstrucción de los municipios más afectados. Pensamos que entre las coberturas, los seguros, los recursos presupuestales, tendremos capacidad de hacerle frente. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, pide no lucrar con el dolor de los mexicanos. Quien lo quiera hacer le va a ver muy mal y va a tener la reprobación de la sociedad. Panamá autoriza la extradición de Roberto Borge. El exgobernador de Quintana Roo impugnará esta decisión. El canciller Luis Videgaray expondrá ante la ONU la política exterior de nuestro país. En el mundo, 6 Dreamers demandan a Donald Trump. Y en los deportes, el Chepo de la Torre sale del banquillo de Santos de Torreón. Hoy es día de nuestra sección México X y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros Manuel Herrera. Él es presidente nada menos que de la Concamín. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar de algo que es muy importante, que es el MOOC Cátedra Virtual Innovatic, y es los cursos en línea que esta casa de trabajo ha implementado con muchísimos sectores. Claro. Y es importante hablar de algo que es, podríamos decir, como clave para el desarrollo de un país, ¿no? Claro. Háblanos de la importancia, por favor, de este tipo de cursos. Muchas gracias, Pati, Omar. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues mira, es muy importante. Hoy estamos enfrentando lo que conocemos como la cuarta revolución industrial. Todos los sectores productivos estamos haciendo un gran esfuerzo, sobre todo con las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan migrar a la era digital. Estamos también en un
entorno donde la innovación se ha convertido en un aspecto fundamental para impulsar la competitividad de los diferentes sectores y por supuesto de nuestro país. Y en este sentido generar las habilidades para innovar en los jóvenes, desarrollar el talento innovador, el talento emprendedor y por supuesto vinculado con el sector productivo, pues es fundamental. Entonces realmente pues estamos muy contentos de que siga avanzándose este gran proyecto que es la Cátedra Virtual Innovatic. Esta es una cátedra que de entrada la desarrollan para jóvenes universitarios, o está abierto para un amplio público. Sí, está dirigido a estudiantes de educación superior que estén interesados en innovar, en vincularse más con el sector productivo innovador, con el desarrollo tecnológico, desarrollar sus habilidades, pues que permitan insertarse en esta era digital con éxito, ¿no? Claro. Ahora, mucho se habla del talento de los mexicanos para innovar precisamente, sí, pero también, ¿cómo hacerle para que ese gran talento, esas grandes ganas de poder hacer algo no quede ahí frustrado, ¿no? Como muchos proyectos. En ese sentido, el papel que puede jugar un organismo tan importante como es la CONCAMIN. Claro, esta iniciativa nace por parte de Cañetti, que es una de las cámaras más importantes de nuestro país, obviamente que forma parte de CONCAMIN, muy dirigido a generar las habilidades necesarias para insertarse en el sector de electrónica, de telecomunicaciones, de tecnologías de la información. Posteriormente, digamos que lo subimos ya a nivel de toda la industria, precisamente porque CONCAMIN agrupa a todas las cámaras y asociaciones de representación industrial, y realmente este es un tema que hoy pues ya es fundamental para todos los sectores. Es decir, hace algunos años todavía era como, digamos, muy claro que el sector de alta tecnología pues desarrollaba una serie de aplicaciones, etcétera, ¿no? Hoy con el Internet de las cosas, como ha avanzado la tecnología, pues prácticamente todos los sectores tienen esa gran oportunidad y diría yo, pues también hasta casi obligación de estar muy inmersos en la era digital. Claro. Y entonces, bueno, pues esto es importantísimo. Entonces, sin duda que CONCAMIN y todas las cámaras y asociaciones que están representadas en la Confederación, pues pueden aportar mucho para que estos jóvenes que están desarrollando su talento innovador, pues puedan realmente estar vinculados con el sector productivo, desarrollar habilidades para poder satisfacer las necesidades de las diferentes empresas en la industria, pero también para poder desarrollar innovación, digamos, ya desde el punto de vista del emprendimiento, y que tengamos cada vez más jóvenes y más empresas nuevas de las tecnologías de la información y de innovación en nuestro país. Creo que es muy importante lo que comenta Noel en el sentido de la colaboración de los distintos sectores en el impulso del emprendurismo y la innovación. Aquí nosotros tenemos una sección que se llama de emprendedores, donde en comunicación con universidades, con el INADEM, etcétera, se busca cómo apoyar en distintas formas a los emprendedores. Creo que este proyecto, este curso MOOC, también puede ser parte de esa estrategia que a nivel nacional funcione en generar una nueva cultura de innovación, una nueva cultura de emprendurismo, porque el talento lo tenemos en los jóvenes mexicanos. Claro, y algo que es muy importante es hoy la innovación está, digamos que en todas partes. Es un tema que hoy reconocemos como mexicanos que es fundamental para impulsar la competitividad de nuestro país. Y esa parte de ir generando esa cultura innovadora, esa cultura del emprendimiento, esa cultura pues realmente digital en la que ya estamos inmersos es fundamental. Necesitamos competir en los mercados globales y para eso necesitamos desarrollar todas esas habilidades. Así que esta plataforma es muy interesante porque nos da pues la gran oportunidad de que los jóvenes pues puedan desarrollar esas habilidades. Claro. Y además hasta tomando ejemplos de grandes innovadores, ¿no?
Manuel, ¿cómo le pueden hacer precisamente los jóvenes para interactuar en esta plataforma, para conectarse y poder aprovechar pues esta oportunidad de tener un vínculo, ¿no?, en el caso de la CONCAMIN y de otras cámaras pues del es sector productivo? Sí, es muy sencillo. Esta es una plataforma en línea que está creada para facilitarle a todos los jóvenes que puedan integrarse en esta dinámica. Hay que inscribirse solamente en la página, hay que inscribirse en http://catedrainnovatic.mx. Ahí se puede acceder a la plataforma, inscribirse y después pues lo único que hay que hacer es cumplir con el programa, cumplir con las tareas, con los requerimientos que se están pidiendo, y una vez terminada la cátedra, ahí mismo se puede descargar el reconocimiento. Sí, y muy oportuno que nos hayas acompañado el día de hoy, porque en efecto el inicio de clases es el 16 de octubre y termina el 19 de noviembre. Por lo que entiendo, ustedes pronostican un promedio de 8 horas por semana, 40 horas en total, para poder cumplir todo este Es correcto, curso, ¿no? Con 40 horas durante este periodo que tú comentabas, prácticamente los estudiantes pueden ya tener su certificado de haber desarrollado estas capacidades para innovar a través de la cátedra innovativa. Además, tienen muy buenos tutelajes, personas, maestros capacitados que van a estar precisamente durante estas 40 horas pues asesorando a los jóvenes. Sí, es muy interesante porque mira, hay tutores especializados de instituciones académicas de las más importantes de nuestro país. Pues está la Universidad Autónoma de México, está el Instituto Politécnico, la Universidad de Veracruz, el Tecnológico de México, entre otras. No, pues puras súper instituciones, sí, ¿no? La verdad que sí, y además hay una serie de, digamos, innovadores probados que han desarrollado diferentes actividades muy importantes, que además a través de su experiencia personal comparten todas sus experiencias con los jóvenes. Entonces es muy importante porque es básicamente la parte académica de los especialistas en innovación, pero también quienes de manera personal han experimentado innovar en México. Perfecto, pues muchas gracias por hablarnos de la importancia de este MOOC. Sí. Pero además, aprovechando que estás aquí, sí me gustaría preguntarte, ¿cómo ves el panorama económico para el sector productivo? Fíjate que muy bien, yo les compartiría que iniciamos este año un año complejo, con mucha, digamos, incertidumbre, ya frente a la modernización del Tratado de Libre Comercio, con una serie de indicadores que nos preocupaban mucho como país. Y yo lo que les podría decir es, a lo largo de lo que va de este año, México ha demostrado tener una economía sólida, tener una economía fuerte. La realidad es que está muy claro cuáles son los sectores, en el caso de la industria, pues que arrastran un poco el promedio hacia abajo. Tenemos la parte del petróleo, que sabemos lo que ha incidido en la economía de nuestro país, el sector minero, una desaceleración, digamos, en el sector de la construcción, que estos tres sectores que tienen una participación tan importante en el PIB de México arrastran un poco el promedio hacia abajo. Pero en el primer semestre las manufacturas crecieron más del 3.5%. Entonces se han modificado los pronósticos de crecimiento de nuestro país a la alza. Y bueno, hoy estamos ya rumbo a la tercera ronda de negociación del TLC. Y lo que vemos nosotros es México está con una economía fuerte, con un equipo negociador sólido. Así que el entorno, yo diría, es favorable y mejor de lo que esperábamos al iniciar este año. ¿Y hay optimismo en torno a que se pueda tener un buen término de la renegociación del Telecán por parte de ustedes? Sin duda, el equipo negociador de México es un equipo altamente experimentado, es un equipo de primer nivel, y el sector productivo ha generado el cuarto de junto, donde prácticamente todos los sectores industriales acompañan al gobierno en las negociaciones. Después de estas dos primeras rondas de negociación, vamos rumbo a la tercera, donde esperamos ya empiecen a haber algunas conclusiones más concretas. Y lo que yo les diría es, todas estas manifestaciones políticas las vemos que no están necesariamente presentes en las mesas de negociación, donde la parte técnica y económica es lo que se está privilegiando.
consideramos que hay una gran posibilidad de que logremos terminar en tiempo una modernización del NAFTA que sea benéfica para los 3 países. Y también decirlo, que México nos hemos preparado muy bien y para cualquier escenario, ¿no? Claro. Incluso para que se terminara el NAFTA. ¿Hay plan B por si no? Sin duda hemos trabajado en lo que sería un plan B, es decir, en enfrentar el escenario de que se terminara el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio ha sido muy bueno para México, pero nosotros lo hemos dicho, ni es un pase automático al desarrollo de nuestro país, ni tampoco es un boleto directo a la crisis si se terminara, ¿no? Claro. Es algo benéfico, claro. Creo que puede seguir siendo muy bueno para México, hay que sacarlo adelante, pero tampoco sería la catástrofe que muchos pensarían si se termina. México tiene una fortaleza económica importante, muchos años en los que esta apertura y estos, digamos, negociaciones comerciales con muchos países nos permiten que hoy podamos tener como uno de los grandes objetivos de la industria mexicana diversificar los mercados. Así es, una tercera ronda que inicia ya este fin de semana, ya en Ottawa, Canadá, así que como comentas, la próxima semana tendremos a lo mejor ya una primera visualización más concreta. Finalmente ya viene la reunión anual de industriales en Nuevo León. ¿Qué expectativa se tiene? Un importante encuentro. Un importante encuentro. Mira, la reunión anual de industriales es el evento más importante que realiza la industria en México cada año. Ahí se reúnen todos los liderazgos industriales, junto con los principales actores, tanto del gobierno como del sector académico y obviamente del sector empresarial, a discutir cuáles son los temas que realmente nos pueden ayudar para aprovechar más el potencial que tiene la industria en México. Este año pues va a ser en Monterrey, Nuevo León, del 27 al 29. Vamos a tener pues una importante convocatoria de industriales del país. La comida de clausura la cierra el presidente de la República, donde se generan los compromisos para el siguiente año en términos de lo que tenemos que hacer como industriales. Nosotros hemos impulsado en esta reunión anual de industriales lo que le denominamos una gran alianza por una política industrial de nueva generación. Le llamamos de nueva generación precisamente porque hoy estamos enfrentando la era digital en esta que es la cuarta revolución industrial, y realmente hemos logrado avances importantes, diría yo, en nuestro país en lo que tiene que ver con diferentes mecanismos que nos ayuden a tener una industria más competitiva, más fuerte, que esté contribuyendo de manera importante al crecimiento de nuestro país y aprovechar el potencial que tenemos en nuestros jóvenes con este bono demográfico, que es una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad. Así que precisamente en foros como la reunión anual de industriales también, pues nacen estos proyectos como la Cátedra Innovatic. Pues muy interesante, muchísimas gracias Manuel Herrera Vega, presidente de la CONCAMIN, por estar con nosotros esta mañana en México al Día y platicarnos de estos MOOCs, del Telecan y de su reunión anual. Gracias. Muchísimas gracias, Pati, Omar, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Ya está listo Paco Abundis con sus estudios. Estadístico, las encuestas. Tiempo de un respiro, ya está lista Cris Pando y su Sembrarte. Todos hablamos de la patria como el país donde nacemos o donde nos hemos formado y educado. Más que un pedazo de tierra, la patria se compone de las vivencias de nuestros seres queridos y las personas con las que hemos compartido traumas y alegrías. El amor a la patria es un valor cívico que aprende en primer lugar
en el hogar y luego se nutre en la escuela y se va perfeccionando hasta que llegamos a ser personas útiles a la sociedad. Pero el amor a la patria va más allá que el reconocimiento. Significa permitirle a la patria ser la madre de todos y sentirse acogido por ella. Que tengamos las mismas oportunidades y que cada uno sea respetuoso de los acuerdos para que reine la equidad. La paz que conduce a la estabilidad emocional en los individuos y en la familia. Amar a la patria es un compromiso y un deber. Cuidar por el bienestar de todos los recursos naturales y apoyarnos de tal manera que podamos unir a nuestros vecinos a buscar el bien común. Si colaboramos para hacer más digno nuestro país, si amamos nuestro pueblo o nuestra ciudad, si conocemos nuestra historia y nos sentimos orgullosos de nuestra cultura y tratamos de conservarla y darla a conocer, si cumplimos con responsabilidad lo que nos toca para hacer el bien y el de los demás. El amor a la patria no debería tener diferencia entre sus hijos. Como señal de luto, en memoria de las personas que perdieron la vida en el sismo de 1985. Bueno, en este momento nosotros nos vamos a enlazar con imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en el Zócalo de la Ciudad de México, imágenes que está emitiendo CEPROPIE, donde el presidente Enrique Peña Nieto está llegando en estos momentos ahí, en este corazón histórico de nuestro país, porque hoy el aniversario de los sismos de 1985 que devastaron a la Ciudad de México. Vamos a dejar parte de lo que está aconteciendo en vivo ahí en el Zócalo. Enseguida se rendirán los honores correspondientes al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto.
Bueno, pues están habiendo fallas de la transmisión que se están llevando a cabo en estos momentos desde el Zócalo capitalino, pero ahí veíamos precisamente pues un recuerdo que nos sigue doliendo, Pati, después de este terremoto de 1985 que dejó más de 10,000 personas. Esta es una ceremonia que cada año se realiza en punto de las 7:19. Siempre el presidente asiste a la Plaza de la Constitución, donde, como vimos, se yergue la bandera media asta y se canta y se rinde homenaje precisamente a los fallecidos y, pues, por supuesto, al dolor que embargó a toda la ciudadanía mexicana. Pues sí, esa es una ceremonia que quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, quienes vivimos también la experiencia de los terremotos de 1985, todavía nos impacta. ¿Por qué? Pues por el gran número de personas que en ese momento murieron aquí en la Ciudad de México. Esta es una ceremonia que, como tú dices, ocurre exactamente a las 7:19, cuando ocurrió precisamente en esa misma hora los terremotos, el primer sismo de 1985. Ahí vimos al presidente Enrique Peña Nieto acompañado por el secretario de Gobernación, por los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional en esta conmemoración de ya 32 años de los terremotos de 1985 y que de manera también un poco pues paradójica, este sismo se conmemora en medio también de una situación difícil que se padece tanto en Chiapas como en Oaxaca por el pasado sismo de 8.2 grados magnitud en la escala de Richter. En este septiembre ocurrió nuevamente una tragedia en nuestro país. Imágenes de lo que se está viviendo en este momento en el Zócalo de la Ciudad de México. Así es, Pati, este sismo que ya decías de 8.2, que se registró precisamente el 7 de septiembre, que lamentablemente también cobró vidas, sobre todo en los estados de Chiapas y Oaxaca. Ahorita el gobierno se está coordinando, ya lo anunciábamos al inicio de este noticiero, cómo ya están pues el envío de todos, la ayuda que se está en este momento coordinando por la participación ciudadana y ya se están dirigiendo hacia allá trailers, camiones para precisamente ayudar a todas estas personas que de alguna otra forma fueron afectadas por dos fenómenos naturales, los terremotos y también los huracanes que han llegado en esta temporada a nuestro país. Así es, estamos en este momento viendo cómo ondea nuestra bandera nacional allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Precisamente los sismos, los terremotos de 1985 marcaron todo un parteaguas en la cultura de protección civil de la capital y por eso, tras el sismo de 8.2 del 7 de septiembre, la Ciudad de México no sufrió los daños. Parte de eso tiene que ver con una cultura sísmica que se ha implementado para los habitantes de la capital del país. Han pasado 32 años desde que ocurrió el sismo más devastador en la historia de México. La mañana del 19 de septiembre de 1985 se registró el movimiento telúrico procedente de las costas de Michoacán, a casi 400 kilómetros de la capital del país. A las 7:19 de la mañana de aquel jueves se derrumbaron lo mismo casas viejas que grandes edificios. Aquí donde yo estoy parado y lo que está hacia allá y lo que está hacia allá, todo esto es el espacio que ocupaba el edificio Nuevo León. Estaba como siendo aplastada por una mano invisible gigantesca y los pisos se estaban colapsando, se estaban haciendo sándwich. En sus 2 minutos de duración, el sismo de 8.1 grados derrumbó un total de 400 edificios y dejó a miles de muertos y heridos. Sin embargo, aquel episodio también dejó una nueva cultura de protección civil, reglamentos de construcción más severos y una sociedad civil organizada. Nosotros impulsamos la creación de un nuevo código de construcciones, un nuevo reglamento que fuera más estricto. Por su fuerza y capacidad destructora, es inevitable comparar el sismo del 85 con el del pasado 7 de septiembre, de 8.2 grados Richter, mucho más intenso, pero que en esta ocasión, para sorpresa de todos, la ciudad salió casi ilesa y no se perdió una sola vida. La ingeniería en México ha ido evolucionando de una manera extraordinaria y es considerada una de las mejores ingenierías del mundo, precisamente porque nosotros en México hemos aprendido a convivir con un ambiente totalmente adverso a las estructuras.
En 32 años las normas de construcción se elevaron. Las columnas, traves y cimentación son mucho más fuertes e incluso se trabajó en nuevos métodos arquitectónicos resistentes a los movimientos telúricos. Este es el simulador de sismos de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los más avanzados de América Latina. Este tipo de laboratorios sirven precisamente para hacer las investigaciones necesarias y ver en qué estamos fallando o avalar un sistema constructivo nuevo. Entre otras cosas, el simulador permitió generar los modelos matemáticos necesarios para que ahora los edificios cuenten con bases aisladas, como la que se observa en pantalla, sobre todo tomando en cuenta el suelo pantanoso de la Ciudad de México. A la derecha, la sala del edificio con aisladores no sufre daño alguno, mientras que a la izquierda, sin aisladores, no queda nada en pie. Desafortunadamente tuvimos esa mala experiencia, pero se tomaron de esas malas experiencias lo bueno y yo insisto que ahorita contamos con una nueva reglamentación mucho mejor que la de 1985. Los expertos afirman que aunque el epicentro del temblor del jueves 7 de septiembre se registró más lejos de la capital que el de 1985, hoy puede hablarse de dos Méxicos. Porque si hubiera sido ese sismo en el mismo lugar que fue en el del 85, sí hubiéramos tenido un poco más de movimiento. Pero del 100% de edificios que se colapsaron en el 85, estamos hablando de una reducción como de un 90%, 95%. Ante el reciente terremoto, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y expertos de la UNAM están brindando asesoría técnica en materia de arquitectura a Chiapas y Oaxaca, con el fin de que ambas entidades tengan una transformación similar a la que sufrió la Ciudad de México y buena parte del país hace 32 años. Para México al Día, Antonio López. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos y platiquemos un poco más de lo que sucede tras el caso de asesinato de Mara y pues la empresa Cabify, que ha quedado en un gran entredicho. En otro intento por limpiar su nombre, Cabify anunció este lunes que se encuentra desarrollando un botón de pánico que permitiría a los usuarios evitar situaciones de riesgo. Este permitirá alertar directamente a las autoridades policíacas a través de su sistema de emergencia, aunque la compañía declaró trabajar en una serie de iniciativas para mejorar sus protocolos de seguridad ante este tipo de incidentes. También afirman que compartirán con las autoridades la información sobre los conductores que han sido dados de baja hasta el momento al haber violado las políticas de seguridad. Esto con el fin de prevenir que sean contratados por otras empresas de transporte. Recordemos que esto sucede después de que Uber declaró que este chofer ya había trabajado para esa empresa en otra ciudad de nuestro país y que había sido expulsado por violaciones al código de seguridad. En un comunicado, la compañía declaró: en el corto plazo tenemos el firme compromiso de crear un espacio en el que todas las empresas del sector compartamos ideas y medidas que nos lleven a aumentar y a estandarizar los protocolos de seguridad de nuestras plataformas y sistemas en beneficios de nuestros usuarios. Y pues, por supuesto, esto es lo que sucede con este tipo de nuevos servicios, nuevas economías, nuevos modelos de negocio que pues tienen todavía muchos vacíos, muchas cosas que se pueden afinar y que finalmente pues pueden acarrear a ese tipo de lamentables situaciones. Y vamos a hablar de otra cosa completamente diferente y que se trata de cómo se están creando y consumiendo los contenidos audiovisuales ahora en la actualidad, que es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Seguramente muchos de ustedes se acordarán de El Club de Mickey Mouse, que fue uno de los programas más importantes para Disney durante décadas. Y si no se acuerdan, pues seguramente recordarán algunas de las muchas figuras del espectáculo que ahora son famosos, pero que tuvieron su primera aparición como Musketeers, que era el nombre que recibían los conductores de este programa del Club de Mickey Mouse. Y es que Ryan Gosling, Justin Timberlake, Christina Aguilera, Jessica Simpson e incluso Britney Spears fueron algunos de los muchos personajes que se dieron a conocer a través del Club de Mickey Mouse.
Pues ahora Disney, después de muchos años de suspender este programa, revivió el concepto, pero no se transmitirá por televisión, sino que el nuevo club de Mickey Mouse es exclusivo de Facebook. Los youtubers Todrick Hall y Alicia Marie le enseñan a los jóvenes que participan de entre 15 y 18 años cómo usar las redes sociales y los medios multimedia para convertirse en lo que todos los pequeños y los jóvenes de este siglo quieren ser: youtubers, influencers y grandes personalidades de las redes sociales. Esta serie, que duró 7 días y que pues tuvo el formato de un reality show en el que los chicos aprendían a utilizar las redes sociales, pues ahora después parece que va a evolucionar a otro tipo de producto con un formato diferente. Pero ahí está Disney, pues ahora haciendo producciones exclusivas para Facebook. Esta es la información hoy, que tengan excelente martes. Y un tema que está en la agenda nacional y muchas veces internacional es precisamente el feminicidio. Tenemos en el estudio a Paco Abundis, Paco, director de Parametría, pues para hablar precisamente de este reflejo, que cómo está impactando a la sociedad mexicana. Muy buenos días, Paco, gracias por estar con nosotros. Buen día, al contrario, Omar, Pati. Pues lamentablemente es un tema que pues no estaba preparado para esta ocasión, para estos días, pero es parte de la agenda. Digo, es tan presente y tan relevante que lo medimos, ¿no? Ya como parte de la agenda de investigación, y pues lamentamos que esta sea la razón por la cual lo estamos trayendo el día de hoy. Si vamos a un primer gráfico, que es un mapa que expone básicamente cómo está la concentración de estos lamentables eventos de los feminicidios. Es un mapa, una recopilación de Frida Guerrera, que es básicamente, si ven esos puntos rosas, hablan mucho de la concentración que tenemos en el país, pero ciertamente de el nivel de frecuencia o la incidencia que va más allá de la Ciudad de México. Si vemos el estado de Veracruz, el estado de Puebla, menos al norte del país, digamos, en este mapa podríamos decir que Nuevo León, por ejemplo, tiene solamente, otra vez de manera visual, tiene menos incidencia de lo que representa su población, o probablemente Jalisco. Pero creo que este mapa sí nos da una idea de en dónde estamos teniendo este tipo de problemas con mayor frecuencia, simplemente por hablar de una distribución regional de manera gráfica. Tenemos un comparado, como les decía, que ya pues de este problema que venimos siguiendo desde agosto del 13, como verán en el siguiente gráfico. Es decir, hace pues ya 4 años, ¿no? Ya es un tema que estaba en la prensa, que ya en todo diagnóstico social se considera un tema de relevancia. Me podría decir que es un feminicidio. En la definición más sencilla, el asesinato de mujeres, hombres, asesinato, de mujeres, hombres que asesinan mujeres. 42% en agosto del 13, 49% en mayo del 17. Es decir, queda digamos, el término intuitivamente le queda claro a la población. Y en mayo del 17 se abrió otra categoría que representa el 8%. Esta es una pregunta abierta, donde el investigador simplemente acumula las respuestas y las convierte en frecuencia. Y el 8% es el abuso, maltrato, ataque físico y mental u odio hacia la mujer. Es decir, aquí ya vemos como otra, en mayo del 17, a partir de la discusión pública, ya tiene otra acepción la idea de lo que es, o el concepto de feminicidio. Un dato que me llamó la atención desde la primera vez que lo medimos son los 2 PAIs que están en el siguiente gráfico, que es nuestro nivel de conciencia de lo que somos como sociedad y digamos, de una conciencia que tenemos, pero que al parecer no hemos encontrado un mecanismo de solución o de respuesta. ¿Usted considera que México es un país machista? En octubre del 16, 2 de cada 3 mexicanos, otra vez a nivel nacional, mayores de 18 años, adultos, 62% nos dijo que sí,
y este aumenta en esta medición de mayo del 17 a 75%. Desde la primera vez que yo vi este dato, la vez que me sorprendió. Sí. ¿Tendrá en este dato algo que ver las campañas cada vez más fuertes por parte de muchas instituciones, el saber de casos de muertes a través de las redes sociales, Paco? En parte, yo creo que pasa como con otros diagnósticos o problemas sociales que tenemos, que hasta que no le ponemos nombre no nos damos cuenta que es un problema. Pasa con la violencia intrafamiliar, pasa con el bullying, pasa, por poner un ejemplo, ¿no? En el caso del bullying, si ustedes le preguntan a un niño si es sujeto de bullying, su respuesta en automático va a decir, no, yo no. Ok, pero te han hecho, no sé, una cantidad de términos que aprendimos en el estudio, calzón chino, banquito, te ponen apodos, has llorado, porque y cuando son como indicadores que cuando haces cuando revisas esa lista y ves que todos son positivas, dices, no, esto se llama bullying, ¿no? Sí, claro. Es decir, pero él conceptualmente te dice que no. Claro. Entonces, lo mismo con violencia intrafamiliar, hay muchos problemas sociales que la gente da por, simplemente lo toma de manera natural, pero hasta que no se le pone nombre y hasta que alguien dice, oye, no es normal que te pongan apodos, no es normal que, en fin, una serie de indicadores que podrán aplicar también para este tipo de situaciones, la ciudadanía, ¿no? o de pronto un adulto no se da cuenta que ese es un problema y simplemente porque así es su entorno, cree que es algo normal, ¿no? Sí, hay una normalización de la violencia, ¿no? Porque eso nos comentaba ayer el director jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, que precisamente esa normalización te pone una especie de velo ante lo que realmente se considera un acto de violencia, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces estas campañas de comunicación a las que te refieres simplemente te hace cobrar conciencia de, oye, lo que te está pasando no es normal. Sí, claro, no, y eso tiene un nombre, ¿no? En el siguiente gráfico me iría más con la respuesta de mayo del 17 porque me parece que fue mejor planteada como categoría, ¿no? O digamos las respuestas son más claras. Por lo que usted ha visto, ha escuchado cuáles son las razones o motivos por los que se maltrata, viola y o asesina mujeres. Si digamos las categorías de agosto del 13 no fueron muy útiles, yo me centraré en las de mayo del 17. Por venganza, celos, 86%, por la delincuencia organizada, 84%, por la inseguridad del país, 79%, por odio, desprecio, 76%. Es esa, gracias. Porque son débiles, 63%, por provocación de las mismas mujeres. Esta pregunta es, bueno, esta respuesta, perdón, es pues es terrorífica. Por provocación de las mismas mujeres, 54%. Claro. Porque no tienen derechos, 44%, porque son menos inteligentes y capaces, 25%. No, es una cosa impresionante, ¿no? Digo, creo que sí. Retrógradas. Sí refleja mucho de qué país tenemos, ¿no? No, un país profundamente machista. Por fortuna cada vez se toma más conciencia sobre este terrible problema, ¿no? Que además tiene muchas aristas. Tal vez por eso sea tan difícil poder pensar algún día en erradicar este machismo, ¿no? Y se convierte también en un, no sé cómo ponerlo, en un tema de empatía, ¿no? Que sucede con muchos otros temas como temas de discriminación. Claro. Si eres, digamos, cuando no somos capaces de ponernos en la situación del otro, cuando no concebimos que tenemos hermanas, madres, hijas, como que nos desvinculamos de esa parte más humana, es cuando creo que observamos este tipo de, y como dices, ¿no? A veces tienen que pasar casos como el de Mara precisamente para que se vuelva a la palestra mediática a analizar todo esto, cuando es un caso mediático, pero eso no quiere decir que estén pasando casos sistemáticamente en toda la sociedad, ¿no? Pues finalmente los últimos dos gráficos, Omar, es quién cree que es el principal responsable, que también tiene, en fin, claroscuros estas respuestas que tenemos desde agosto del 13. ¿Quién cree que es el principal responsable de que en México haya mujeres que sufran de violencia, las propias mujeres, la sociedad o el gobierno? Vean la concentración de la primera categoría, que también es como
para escalofríos. Las propias mujeres, 18% en agosto del 13, 27% en octubre del 16, 20% en mayo del 17. Por lo menos 1 de cada 5, y aquí habría que hacer una división por género, pero por lo menos 1 de cada 5 adultos en este país cree que son las propias mujeres. Habrá que recordar lo que declaró el rector de esta universidad poblana, ¿no? Que dijo, ¿no? Mara había bebido, estaba pasando la noche en antro, ¿no? Sí, las causales, ¿no? Sí, la justificación de la violencia, claro. La sociedad, nuevamente regreso al gráfico, esta, pues, en octubre del 16 creo que es la que nos genera más optimismo, porque en agosto del 13 fue 37%, en octubre del 16 49% y en mayo 38%. Y finalmente el gobierno, 36% en agosto del 13, 21% en octubre del 16 y 34% en mayo del 17. Finalmente lo que estamos viendo en pantalla es el último gráfico. ¿Usted considera que la violencia que se vive en el país afecta más a los hombres o a las mujeres? A los hombres 9%, ambos, que también me parece una respuesta esperanzadora, ¿no? Y bueno, obviamente las mujeres 52%. Creo que esto lamentablemente nos refleja un componente de este país, un porcentaje de gente que estaría compartiendo la opinión con ¿cómo le llamamos? Rector de esta Universidad de Puebla. No sé, porque con esa opinión y fíjate, te pones a pensar una gente que se supone tiene un nivel educativo, ¿no? Que es lo lamentable. Entonces, bueno, cuando vemos lo que... ¿Qué te puedes esperar de los demás? Pues. Sí, y cuando vemos eventos tan lamentables como el que, pues, como dices, es algo más cotidiano, pero este caso llama la atención por evidente, por lamentable. Hay un artículo que me gustó mucho de lo mucho que se ha escrito, que yo creo que esperaremos el tuyo, Pati, para ver otra forma de ver este tema. Pero ayer Alejandro Ope, ¿no? Sí. En realidad sería Alejandro Hope, sí, pero dice que es Ope. Pero con las cosas que escribe de pronto no es tan esperanzador, ¿no? Que habla básicamente de un tema de impunidad. Por supuesto. ¿Cuál era el cálculo de esta persona para hacer todo lo que hizo de manera tan evidente? Claro. Y básicamente de lo que estás hablando es de un sistema de justicia que permite impunidad y que cada quien le permite sacar su cálculo y que cree que no le va a suceder nada. Pues interesantísimo todas estas gráficas. Gracias, Paco Abundis, por haber estado con nosotros esta mañana, como siempre, muy interesante, y nos vemos el próximo martes. Gracias, Pati. Y ahora sí, en otros temas, alumnos de la Escuela Mexicana de Arte Down exponen sus trabajos en la muestra La Fuerza del Espíritu. Conformada por 51 reproducciones de cuadros originales, la exposición se inauguró en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec, en Paseo de la Reforma. Las 43 pinturas y 8 grabados que se muestran son obra de alumnos de entre 21 y 50 años de la Escuela Mexicana de Arte Down, proyecto de inclusión y educación que cumple 20 años. Hemos tenido itinerancia desde hace 11 años por Europa, por Asia y por América del Sur y América del Norte. Y en México, bueno, en algunos otros lugares, y ahora estamos aquí. A través del arte se busca fomentar el desarrollo del pensamiento abstracto, promover la expresión y la comunicación, así como fomentar la participación plena de las personas con síndrome de Down en la sociedad. Yo hice mi pintura de brujo, 6 meses, me tardé mucho. Me gusta pintar mucho ritmo, de música. Estoy muy feliz aquí en Castillo. La Escuela Mexicana de Arte Down de la Fundación John Landon Down forma parte del programa cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El plantel cuenta actualmente con un acervo de 300 obras, entre pinturas, litografías, grabados, pirograbados y aguafuerte, cuadros en los que están plasmados los sentimientos, sueños y anhelos de jóvenes y adultos. Uso mucho pintar mis muñecos, mis muñequitos, camiones. Estaba yo chiquito, ya justo a pintar. La muestra La Fuerza del Espíritu permanecerá en Paseo de la Reforma hasta el 29 de octubre. Luego viajará a la sede del Parlamento Europeo en Bélgica, donde se exhibirá en noviembre próximo.
Para México al Día, Rufino Enríquez González. Vamos al resumen. Conmemora el presidente Enrique Peña Nieto el 32 aniversario del terremoto que devastó a la Ciudad de México. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que hasta el momento se han reportado 2.678 escuelas con daños por el sismo del pasado 7 de septiembre. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México realizará hoy un macrosimulacro a las 11 de la mañana. En el mundo, el Senado de Estados Unidos aprobó un presupuesto de $700 mil millones para la defensa. Y en los deportes, Chivas y Atlas disputarán esta noche una edición más del Clásico Tapatío, esta vez en los octavos de final de la Copa MX. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde este ejercicio sísmico a las 11 de la mañana. Así es. Mientras tanto, le recuerdo también que este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego.